Hola, bienvenidos al Basics de DaVinci en el tema de edición. Yo los voy a estar acompañando y en esta primera parte, en este primer curso, vamos a hablar en específico de cómo setear, de cómo preparar al programa para que trabaje a nuestro favor. Lo primero que vamos a hablar tiene que ver con la administración de bases de datos, cómo DaVinci juega con los proyectos, cómo respalda un proyecto, cómo lo abro en otra compu, cómo lo paso a un disco duro. Cosas que en otros programas son como muy comunes, vas a darte cuenta que DaVinci lo maneja de una manera diferente. Luego de eso vamos a hablar mucho de las preferencias, una parte que a la gente se salta mucho y no quiere entrar a profundidad, pero vamos a hablar de cada uno de los puntos de las preferencias del DaVinci para que, como les cuento, se comporte a nuestro gusto. Lo mismo con el teclado. Muchos de ustedes puede que vengan de otras plataformas y se les va a hacer más cómodo poder setear el teclado a su gusto. Todo esto con la idea de que podamos ser más rápidos, más ágiles y que el programa esté trabajando a nuestro favor y no nosotros estar como combatiendo por qué DaVinci toma estas decisiones, por qué está ocurriendo esto en nuestra línea de tiempo, sino que previo a empezar tengamos el programa listo para trabajar. Eso nos va a otorgar mucha rapidez y mucha confianza en el ambiente DaVinci. Por último, en este curso vamos a explorar de manera completa todas las ventanas de DaVinci. Poco a poco les voy a ir dando explicación de cada una de las ventanas y entender mucho mejor la interfase y sentirnos en este primer encuentro con DaVinci mucho más cómodos. Acompáñame a la siguiente lección donde vamos ya a entrar de lleno a estos temas. En esta lección vamos a hablar de lleno del manejo y administración de bases de datos. Es un concepto súper importante en el ambiente DaVinci que nos cambia un poco la cabeza si venimos de otras plataformas de edición. Entonces, lo primero es entender jerárquicamente cómo trabajan las bases de datos y cómo dentro de ellas están los proyectos en los que vamos a trabajar. Veámoslo. En este primer curso y primera lección vamos a hablar del seteo. Básicamente el curso completo número 1 se va a extender de manera amplia en explicar todo lo que tenemos que hacer antes de poder editar. Yo creo muchísimo en tener claros los fundamentos, no lanzarse a editar y a empezar a cortar sin tener idea de cómo funciona el programa. Y en ese sentido, DaVinci es amplio y es detallado en una serie de seteos, preferencias y comportamientos que como editor quiero que el programa tenga. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender qué son y cómo maneja DaVinci las bases de datos. Si se encuentran en esta primera ventana, puede ser que por default tengan apagado este botoncito. Entonces, para abrirlo, tienen que dar clic ahí y van a ver que les van a aparecer aquí las bases de datos. Por default, DaVinci va a crear, o lo más normal que vamos a hacer es una base de datos local. Y aquí hago la diferencia entre lo que son las bases de datos locales y lo que son las bases de datos PostgreSQL o SQL. Estas bases de datos viven, digamos, en la nube. Usualmente viven en servidores en internet y permiten, por ejemplo, trabajos colaborativos entre personas en diferentes lugares que comparten una base de datos en línea versus la que posiblemente la mayoría de nosotros vayamos a usar, que es la base de datos local, que como ven acá vive en un disco. Entonces, primera cosa de entender a nivel jerárquico, las bases de datos son más grandes y son las que contienen a los proyectos. Esa es una gran diferencia, por ejemplo, con otros programas de edición. Aquí, como ven, tengo yo todos mis proyectos viejos ahí que, repito, jerárquicamente están dentro de la base de datos. Una práctica importante de hacer es backupear o estar respaldando nuestra base de datos a menudo. Y esto se hace con este botón tan simple que está acá que dice backup o respaldar base de datos. Entonces yo podría dar clic ahí y escoger un disco externo
una USB o lo que sea, un lugar externo donde yo vaya a salvar esta base de datos, como ven acá, y con eso tengo mucha tranquilidad porque sé que todos los proyectos van a estar respaldados. Esta base de datos que no pesa tanto, incluso pueden subirla en algún lugar y tenerla ahí como respaldo. Esta práctica yo la hago más o menos unas 3 veces al año para saber que limpio, guardo mi base de datos en otro lado y puedo empezar como fresco para no acumular tanta cosa vieja. Pero sí me permite respaldar todos los proyectos, entonces no tengo ningún miedo de que un proyecto de hace muchos años se me pierda porque ya respaldé la base de datos. Si dan clic derecho van a ver en qué lugar la está guardando DaVinci por default. Aquí revelar en el Finder o en el explorador de Windows. Van a ver acá que al darle ahí me va a mostrar un lugar medio enredado y perdido. En la librería, Application Support, Blackmagic Design, DaVinci Resolve. Ahí está el folder donde están los proyectos y la base de datos. Por si quieren y tienen curiosidad dónde es que DaVinci aloja eso. Como ven acá abajo, puedo crear una nueva. Y al crear una nueva, le doy aquí en crear, muy importante. Me va a preguntar si la quiero de los dos tipos que mencionaba antes. PostgreSQL o si la quiero local en un disco, que como les dije, la mayoría de veces va a ser así. Entonces yo aquí podría crear una en algún otro lugar. Incluso podría crear una base de datos en un disco duro externo o lo que sea. Hay gente que prefiere tener varias bases de datos. He oído, por ejemplo, de casos de gente que tiene una base de datos para un cliente y otra base de datos para otro cliente grande y mantiene los proyectos separados para cada cliente. Es una práctica que la verdad no hago, pero nada más quería mostrarles cómo pueden tener varias. Y aquí a la izquierda les saldría la lista de bases de datos que tienen. En mi caso tengo una única base de datos que, como les dije, respaldo con frecuencia y ahí dentro viven todos mis proyectos. Este es el otro botón que quería explicarles. Si en algún momento ustedes necesitan, porque la compu se murió o porque compraron una nueva compu y necesitan trasladar todos sus proyectos, eso es el beneficio de la base de datos. Nada más tienen que venir a su nueva compu y dar este botón que se llama restaurar, que ojalá felizmente hayan guardado. Entonces el flujo de trabajo sería: backupeo mi base de datos y en la nueva compu le daría restaurar y automáticamente todos los proyectos les van a aparecer en su nuevo sistema. Esto es súper útil por accidentes, que la compu se muera o algo, o por mover el sistema a otra compu. Aquí pueden ordenarlas, aquí pueden ver un poquito más de información sobre dónde está, etcétera. Y pues este es el lado de las bases de datos y este es el lado de proyectos. Aquí en los proyectos pueden verlo por icono, que es bastante útil porque pueden incluso dar una pequeña vista rápida a los ítems que están dentro del proyecto, o por lista, que además les da detalles que también son útiles: la última vez en que se modificó, la vez en que se creó, los settings o las características del proyecto, si es HD, si es Ultra HD, frame rate, ordenar además por la manera en que quieran, por nombre, etcétera. Esto es súper útil para administrar los proyectos de manera más limpia. Yo usualmente los tengo por el último modificado y que me despliegue del último que hice. Una pregunta común es: ¿cómo administro los proyectos y cómo muevo proyectos? Mucha gente que viene de Premiere o de otros programas está acostumbrada a ver el archivo físico acá que se llama Premiere Project o PP no sé qué. Pues en DaVinci, como los proyectos viven en las bases de datos, no es común ver ese archivito, pero eso no significa que no se puede generar. Pongo un ejemplo hipotético: si por alguna razón yo necesito mover este proyecto de esta compu a mi laptop para seguir editando, y entonces me llevo el disco duro con las imágenes, puedo exportar el proyecto. Ojo que ya estamos hablando del nivel jerárquico menor de proyectos, no de bases de datos. Entonces clic derecho y exportar este proyecto. Le mantengo el nombre, voy a ponerlo aquí en el escritorio. Vean que muy rápido lo hace. Y aquí en el escritorio lo que voy a tener es el proyecto con el nombre que elegí y se va a llamar .davinci Resolve Project. Y ese proyecto, que pesa nada como ven acá, me lo llevo, lo tiro en el disco duro
Luego en el nuevo sistema, en la nueva compu, vengo y hago clic derecho y le digo lo inverso, importar proyecto, para importar el proyecto que acabo de crear, que va a estar ligado a todas las tomas que están en el disco duro. Esta también no solo sirve para esto que les describo, sino también es una buena práctica de backupeo. Por ejemplo, yo en una película o en una serie que son proyectos largos en el tiempo, quiero decir, puede durar unas semanas o meses, usualmente este export del proyecto, clic derecho, exportar, lo hago diario para saber que tengo el proyecto que vive en donde vive la base de datos, pero también tengo el proyecto en un disco externo. Todos los días, al final del día de trabajo, lo hago. Entonces es una práctica también de seguridad que me gusta hacer. Básicamente eso creo yo es lo más importante que podemos ver en esta ventana de bienvenida de DaVinci. Ya viste al final de esta lección cómo administrar proyectos, copiarlos, llevarlos a otro sistema, poder abrirlos en otra computadora con DaVinci. Y lo mismo con las bases de datos, poder administrarlas de manera correcta para que siempre estés seguro de que no vas a perder un archivo. Una vez creado el proyecto, lo que sigue es setear sus preferencias. Vamos a verlo en la siguiente lección. En esta lección vamos a aplicarle preferencias, vamos a setear el proyecto que creamos en la lección pasada para que ese proyecto nos ayude, nos allane el camino para poder tener una edición mucho más fluida con un programa que ya se comporta según lo que queremos en el proyecto específico. Veamos. Vamos a hacer un nuevo proyecto dando clic en el proyecto sin título. Y vamos a ponerle un nombre. Lo que queremos siempre, luego de haber puesto un nombre y creado un proyecto, como van a ver aquí arriba, es ir a las preferencias. Queremos ver cómo DaVinci se está comportando. Entonces en esta lección los voy a llevar lentamente por las preferencias del sistema, por un lado, pero también las preferencias nuestras como usuarios. Repito, este es un curso de edición, entonces hay un montón de cosas que tienen que ver con avances en audio, en color, en animación y otras cosas que escapan, digamos, al objetivo del curso. Entonces, si ven que hay cosas que yo no voy a detenerme es porque son irrelevantes para lo que vamos a hacer, pero por el contrario me voy a detener en preferencias que son importantes para nuestro performance de la compu y nuestra relación, digamos, con cómo DaVinci se comporta. Entonces lo primero aquí en la sección de preferencias es entender que hay, como les decía, dos apartados: las preferencias del sistema mismo, de cómo DaVinci trabaja a nivel de software y de uso de hardware también, y luego nuestras preferencias como usuarios, que son como nuestro gusto de cómo DaVinci se vea y se comporte. Y esta en particular, la primera, me parece importante porque mucha gente, lo veo en internet a menudo, pregunta: es que no puedo ver mis imágenes, solo las escucho, etc. Usualmente eso es porque acá es donde vamos a trabajar la memoria y la GPU, o sea, la tarjeta gráfica, la Graphics Process Unit o la unidad de procesamiento gráfico, más comúnmente conocida como una tarjeta de video. Tenemos que entender qué tiene nuestra compu a nivel de hardware, o sea, de memoria RAM y de GPU, para entender cómo DaVinci hace uso de ella. La versión pagada de DaVinci permite hacer uso, como ven en mi caso, de 2 tarjetas de video si es que la compu las tiene instaladas. Esa es una gran ventaja de la versión pagada de DaVinci. La versión gratuita solo limita a una tarjeta de video. Si tienes una compu que tiene el poder de 2 tarjetas de video, sería impensable tener la versión gratuita que no usa todos los recursos de la compu. No me voy a detener aquí muchísimo, pero para darles una receta básica, la gente que trabaje en Mac, usen Metal o déjenlo en automático y prueben cómo se comporta su compu.
prueben cómo se comporta el playback, prueben si hay cosas que antes no podían ver, ahora sí. Metal es el motor de render o de playback optimizado para los sistemas operativos Mac. Por el contrario, como algunos saben, Nvidia, que es una de las productoras más grandes de tarjetas de video, y Apple se pelearon, por decirlo de alguna manera, hace un tiempo, por lo cual prácticamente no hay soporte para CUDA como motor de aceleración gráfica en Mac. Pero la gente que use Windows, sí es recomendado usar CUDA o OpenCL. Si tienen una tarjeta Nvidia y tienen los drivers Nvidia actualizados, usen CUDA para que DaVinci se comunique mejor con las tarjetas gráficas que tienen. Usualmente DaVinci hace un buen trabajo en automático detectando qué tienen ustedes acá, pero también he oído de gente, colegas que me dicen que se les comporta mejor si no está en auto y más bien está en CUDA para Windows o Metal para Mac. Esta es una cosa que también da problemas a veces, es si los scopes de color están activados usando el GPU. Esto, como no es un curso de color, no se preocupen, pero por ahora entonces para nuestro objetivo como editores es apaguen esto. Y ahí les da a full también la memoria. Básicamente esta es de las más importantes páginas de las preferencias. Aquí es donde le vamos a escoger dónde DaVinci tira los previews, como se llaman en Premiere, por ejemplo, o los cache files, los renders que uno hace a veces para poder dar playback mejor. Tienen que tener un lugar donde ir. Entonces yo, por ejemplo, tengo un disco externo de 6 teras. Un disco rápido, esa es la más importante lección que hay que tener acá, es si pueden tener un disco rápido para los renders, usen ese aparte y no el del sistema. Aquí también hay unas opciones de decodificación para archivos Blackmagic Raw, para archivos H264 o H265, y es si usa el poder de la GPU para hacerlo. Si tienen de nuevo buena GPU o más de una, esto sí está bueno tenerlo. Aquí hay opciones de todos los periféricos que pueden estar conectados al DaVinci. Si tienen tarjetas de salida y entrada de video, aquí no confundan con tarjetas internas de hardware, sino me refiero a tarjetas que sacan video como las que Blackmagic vende en su sitio, que pueden ir a ver, que son para conectar monitores o televisores externos. Aquí ahorita yo no tengo nada conectado, pero aquí saldría si tengo periféricos para dar playback o para capturar material. Lo mismo con speakers o parlantes, etcétera. Es aquí donde setean periféricos. Plugins de audio no nos vamos a meter aquí. Paneles de control tiene que ver con corrección de color, tampoco nos vamos a meter ahí. Esto tiene que ver con color. Si quieren automáticamente que chequee para versiones nuevas, eso yo sí lo tengo porque me gusta que me avise que hay una nueva. No quiere decir que va a instalar nada. Y ahí es por si uno quiere ser parte del programa de beta testers o probadores de nuevas versiones y enviar reportes si la aplicación se cae. Estas cosas no son muy importantes, la verdad, para nuestro objetivo como editores. Aquí puede uno tener sus cuentas de YouTube, Vimeo o Frame.io, que después tal vez vamos a hablar de Frame.io, ya logueadas por si quieren automáticamente de DaVinci exportar y subir a alguno de sus canales. Básicamente ese es el primer apartado de sistema y luego nos pasamos al de usuario y vamos a ir igual aquí en orden. Aquí mucha gente me lo ha preguntado, es que no me gusta tener el DaVinci en inglés o al revés. Yo pues tal vez no sé, me acostumbré a tenerlo en inglés, entonces usarlo en español me vuelve loco porque hay un montón de palabras que casi que uno aprendió de postproducción viendo cosas en inglés, entonces pasarlo a español para mí me cuesta porque luego las palabras son un poco confusas, pero si lo quieren mover aquí pueden cambiar todo su sistema a otro idioma. Esto es muy bueno que lo tengan activo, que use fondos grises para los viewers y para la interfase. Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando yo tengo una imagen acá, es bueno que esté en gris estas cosas para poder saber cuándo el límite negro de la imagen está marcándose. Si no uso esto, me cuesta más diferenciar, por ejemplo, si tengo que escalar algo, hacerlo más grande, más pequeño, para saber dónde estoy en el límite del cuadro. Esto está bueno que lo tengan así. Y estas son cosas de playback que la verdad no es muy importante. Esto yo lo quitaría porque son como acciones para parar un render si algo salió mal. Yo lo que hago usualmente es revisar el render, así que a veces se encuentra cosas que no son importantes y detiene un render y no quisiéramos eso. Entonces
hago como un gran paréntesis, estos son preferencias, así que hagan lo que ustedes prefieran de cómo se comporta. Mi tarea es mostrarles un poco qué hace y ya cada quien a nivel de gusto o de justamente preferencia lo que quiera setear. Aquí hay una opción para que cargue todos los timelines cuando abro un proyecto. A mí no me gusta porque imagínense que un proyecto largo tenga 10 timelines de 10 versiones viejas y las quiera cargar todas. Eso no me gusta, entonces lo tengo apagado. Y aquí quiero como hacer un buen paréntesis importante porque aquí sí es todo el tema de autosave. Primero que nada, en el autosave busquen un lugar donde poner estos autosaves y estos project backups. Si recuerdan, las databases o las bases de datos viven en un lugar interno en la compu, por ende los proyectos también. Entonces, si queremos sacar provecho del autosave y de la seguridad que ofrece, mi recomendación es que no pongan el autosave en el mismo disco duro donde está la base de datos y los proyectos, porque si ese disco se va, pues se va todo. Entonces mi recomendación es que tengan los backups en un disco externo y así si algo pasa pues tienen este respaldo. Como ven acá yo no lo tengo bien seteado. Buen ejemplo para que vean lo importante que es cambiar esto. Ir al browse y escoger un disco externo. Puede ser el mismo 6 teras donde yo lo tengo acá. O crean un folder ahí adentro, lo que sea. Yo por ahora no lo voy a hacer para no enredar nada aquí del DaVinci. Lo importante es entender esto también. Cada cuánto quiero que haga un backup. Para que haga backups por hora, cada 2 horas. Lo puedo tener por minuto y lo puedo poner por días también. Entonces ahí va sobreescribiendo cada cuánto. Yo creo que tal vez el más importante de tener es ¿verdad? Yo no exageraría en tenerlo así como cada 1 minuto, pero no sé, tal vez cada 15 minutos no está mal tenerlo. Este cosito que ven acá que ahorita está apagado y lo tengo apagado muy conscientemente es un nuevo feature que DaVinci sacó que se llama Live Save. Por decirlo de alguna manera es un salvador eterno automático. Es decir, cada clic que yo doy, cada acción, cada movimiento dentro del programa, el programa lo salva en vivo. Entonces eso, por experiencia de colegas, amigos, muchas veces salva cosas que tal vez yo no quería y por alguna razón cerré el programa y ya no puedo devolverme, digamos, a estados anteriores. Entonces mi recomendación es no hagan esta salvadera automática, sino pues con esta es suficiente cada 15 minutos y por supuesto la más importante, la nuestra, teniendo la costumbre de estar salvando. En resumen, busquen un lugar fuera del disco interno, pongan un número ahí y apaguen esto. Aquí hay preferencias de edición, cómo quiero que mi timeline empiece, si el timecode lo quiero que empiece en 0000 o si mucha gente a veces lo empieza en 1 hora. Estos son gustos, cuántos tracks de video, cuántos tracks de audio quiero que tenga una nueva línea de tiempo, y si va a ser estéreo, si va a ser mono. Ahí son como las preferencias para yo arrancar un proyecto. Aquí hay cosas que me gustan, en especial este que usualmente está apagado. Sobre qué es un Smart Bin vamos a hablar más adelante, pero me gusta que tengan este activo. Lo mismo para keywords. Todas estas cosas van a hacer más sentido cuando hablemos de qué son keywords y qué son people metadata y algunas cosas. Yo lo que más recomiendo es que tengan esta activa. Van a ver que les va a quedar luego más claro. ¿Cuánto dura un generator? Es decir, si pongo un texto, si pongo un color, ¿cuánto por default dura? Si 5 segundos o si creen que eso es mucho le ponen 3. No quiere decir que si pongo un texto va a durar 3 segundos, sino es cuál es su duración por default en el momento que creo una. Ya luego yo editando le pongo la duración que quiera, obviamente. Pero estos son como defaults de inicio. ¿Cuántos cuadros tiene de handles? Que quiere decir cabeza y cola extra en las tomas. Y algunas cosillas que no son tan importantes, la verdad. Esto puede ser útil siempre que estoy editando y que yo marco un clip en mi edición. Quiero que se esté marcando en mi folder. Esto hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Básicamente no hay mucho más importante como para edición. Algunas cosas son de color y de conformado que tiene que ver con color. Aquí en color ni me voy a meter porque es otro curso, otro tema. Lo mismo Fairlight, es el programa de audio insertado dentro de DaVinci. Y aquí sí me voy a detener porque esto es muy importante. Aquí hay un par de cosas que usualmente creo que vienen apagadas.
vamos a encender estas dos. Y las dos lo que se refieren es a cómo ayudarle al DaVinci a que dé playback mejor. Una es que los overlays de la interfase del usuario se escondan algunos, o sea, es como esconder algunas cositas mientras doy play que no necesito ver. Entonces DaVinci nos ayuda a apagar algunas cositas para dar play mejor. Y lo mismo esta que minimiza las actualizaciones de la interfase mientras está dando play. Estas dos se las recomiendo mucho. Y el Performance Mode que esté ahí en automático para que DaVinci de manera inteligente use los recursos y cuando está dando play toda su fuerza y toda su concentración esté en dar play y no en la interfase, digámoslo así. Entonces esto es bien importante. Esto es para el panel de control de color que no tiene nada que ver ahora y metadata, esto lo veremos luego. Entonces básicamente eso es una profunda, digamos, inmersión en esta ventana de preferencias que mucha gente no toca. Cosa importante, cuando le dan salvar van a ver que DaVinci les va a decir que cualquier cambio que se haga en esta ventana de preferencias siempre se va a ver reflejado solo si ustedes reinician DaVinci. En este momento le di OK y nada de lo que escogí está funcionando hasta que yo no cierre DaVinci y lo vuelva a abrir. Muchas veces por las ganas de querer editar de una vez nos brincamos esta parte de las preferencias y como vieron hay un montón de apartaditos que es importante antes de empezar un proyecto venir a revisar. Y con lo que aprendiste en esta lección es suficiente para poder enfrentar cada proyecto y siempre antes te invito a pegar una pequeña revisada a la sección de preferencias de tu proyecto. En la siguiente lección vamos a aprender a asignarle atajos o shortcuts a nuestro teclado. Esto a la gente le gusta mucho porque le permite sentirse mucho más cómodo en el proyecto y editar de manera más rápida. En esta lección vamos juntos a entender cómo setear el teclado. Mucha gente la primera cosa que lo aleja de DaVinci viniendo de otras plataformas es lo incómodo o lo fuera de lugar que se sienten con los atajos del teclado y con dónde poner las manos y los dedos para hacer más rápido. En esta lección entonces te voy a mostrar cómo lograr que DaVinci se acomode a ti. Incluso si vienes de otro programa de edición puedes setear el teclado de DaVinci que se comporte a como estás acostumbrado a trabajar. Veámoslo. Otra cosa importante antes de ponerse a editar o antes de poner en general a utilizar cualquier programa, no es nada exclusivo de DaVinci, es sentirnos cómodos a nivel de teclado. Está súper comprobado y súper estudiado que cuanto más usemos el teclado y menos usemos el mouse como editores y como coloristas o mezcladores de sonido, lo que sea, en general el uso de teclado es siempre mucho más rápido que el uso del mouse. Entonces vamos a, como regla, invitarnos todos a ser mucho más usuarios del teclado y de los atajos o shortcuts que nos van a hacer ser editores más eficientes y rápidos, cosa en la que yo creo muchísimo. En el menú de DaVinci Resolve hay un apartado que dice customizar el teclado. Nos aparece una pantalla con todos los posibles comandos y acciones que el DaVinci tiene. Arriba a la derecha nos va a mostrar 4 seteos de teclado por default. De fábrica viene el, digamos, propio de DaVinci. Para gente que viene de Final Cut puede usar este que está acostumbrado a cómo Final Cut se comporta. Lo mismo para gente que viene de Avid y de Premiere. De nuevo, esto es gusto de cada uno. Si alguno de ustedes viene de alguno de estos 3 editores, tiene 2 opciones. Se queda su cerebro y sus manos trabajando como están acostumbradas a trabajar en el anterior sistema, o se obligan un poco a un refresco mental y a un nuevo ejercicio de aprendizaje entendiendo cómo DaVinci se comporta. Y entonces pueden escoger el de DaVinci y forzarse en esta curva de aprendizaje a aprender estos nuevos teclados.
La otra es pues seguir con los que ya conocen. Yo escogí forzarme a entender los nuevos de DaVinci por una cosa, como les digo, de ejercitar la cabeza. Además, como acá ven, está uno mío. Puedo tener mis propios seteos de teclado con mis propios shortcuts, y al final creo yo que ese es tal vez el camino óptimo. Yo he ido con el tiempo de trabajar en DaVinci agregando shortcuts que sentía que no estaban o que me gusta más en otra letra o en otro comando, tenerlos mucho más a la mano por un ejercicio mental. Entonces me he ido creando mis propios y los guardo acá. Como aquí le puedo decir en los 3 puntitos que lo que hice lo guarde como un nuevo preset, y ya tengo un nuevo preset con un nuevo nombre. Incluso puedo importar o exportar estos presets. Por ejemplo, si yo quiero exportar el mío que ya tengo listo porque me contrataron en otra sala para ir a editar, precisamente puedo exportar esto y en la sala nueva donde voy a ir a editar, importar mi preset y poder trabajar como mi mente está ya acostumbrada a trabajar. También puedo borrar el preset si ya no me gusta. Es importante, por ejemplo, también, y es muy cool esto, si yo pico en cualquiera de estas letras, lo que me va a decir es qué hace cada una de esas letras, como ven aquí abajo. La F es Match Frame, la Y es seleccionar todos los clips hacia adelante en este track, la Z es para Zoom to Fit. ¿Qué pasa si le digo Comando Z? Obviamente va a ser undo, que lo conocemos, etcétera. Esto es como para entender qué hace cada cosa. Y luego acá tengo la opción de ir a buscar en la aplicación todos los comandos que ustedes aquí arriba van a ver, como File, Edit, Trim, Timeline. Todos están aquí también. Entonces, si por ejemplo yo quisiera decirle que importar file es comando I, pero que si yo quiero importar una media material sobre un XML, yo puedo asignar un shortcut para eso. Entonces puedo venir aquí a File, buscar ese shortcut que está aquí, importar por XML. Tiene asignado comando Shift I, pero puede ser que ese comando Shift I no me guste. Entonces yo quiero darle quitar eso y decirle que al import XML haga Control I en el teclado. Y ven que yo solamente marco aquí y le digo salvar. Entonces obviamente esa nueva acción, que es importar un XML, ya quedó registrada como Control I y quedó salvada en mi seteo de teclado llamado Leo, en el que yo estoy creando. Y así sucesivamente para cualquier cosa que quieran hacer en edición. Todas las cosas que se pueden hacer son absolutamente customizables, y eso aplica para cada una de las ventanas del DaVinci. Entonces, de alguna manera puedo yo llenar y ir conforme me siento cómodo en DaVinci, creando nuevos teclados y salvándolos totalmente personalizado a mi gusto. Yo los invito a que prueben sus tecladitos, prueben qué cosas mentalmente les funcionan más. Hay gente que afirma por qué usar control o por qué usar alt o shift, y qué eso produce en nuestras cabezas para lograr ser al final de cuentas más rápidos y llegar a acciones mentales y ejecutarlas en el teclado mucho más rápido. Eso es una de las súper buenas ventajas que tiene la customización del teclado. Con esto listo, cierran ahí, y esto, por el contrario a las preferencias, no necesita que DaVinci se reinicie, sino que ya eso queda salvado. Y la prueba sería, si yo me voy aquí a hacer Control I, me abre la ventana para importar un XML, que fue ese nuevo teclado o nueva acción que yo le seteé a mi teclado con Control I. Ahora sí, tienes tu teclado trabajando a tu gusto y no sentirte obligado a que los atajos tienen que ser de una manera. Cualquier herramienta del DaVinci, cualquier pequeña acción que quieras hacer, puedes mapearla a tu gusto en el teclado. Vamos ahora a la siguiente lección, donde juntos vamos a entender y a describir la interfase de DaVinci. En esta lección el tema va a ser cómo disponer nuestro espacio de trabajo. Vamos a hablar de la interfase y cómo acomodarla para sentirnos mucho más a gusto. Vamos a hablar de
qué hace cada ventana y cómo salvar además esa disposición para que siempre se mantenga cada vez que iniciamos un proyecto. Acompáñenme. Muy rápido, entonces, dándole una pasada a la interfase. Lo primero que vemos en DaVinci usualmente, y es lo que quiero invitarlos a entender, es esta idea de viajar de izquierda a derecha que DaVinci propone en sus cuartos de trabajo. Así como también un proceso de postproducción suele tener unas etapas similares. Y me explico. Media o la ventana, digamos, de ingesta, administración y organización del material. Eso es lo primero que uno hace, importar, traer cosas al proyecto y esas cosas ordenarlas con todas las herramientas que el programa ofrece. Un editor desordenado suele ser un problema y creo que es exactamente lo que vamos a ver en la unidad siguiente, cómo organizar cosas en este primer cuarto de trabajo, digámoslo así. Segundo, y vamos a tener un curso para esto, es la ventana de cut o de ensamblado. Es una ventana que se añadió en la versión 16 del programa y pretende ofrecerle al usuario una manera diferente de editar. Vamos a entrar profundo a ella. La ventana de edición, esta existía mucho antes que esta y es una ventana, digamos, más familiar. Para quienes tenemos tiempo editando en otros programas, vamos a ver que aquí edición se nos hace mucho más familiar cómo está distribuida las cosas. Es, digamos, un nivel más profundo que el anterior. Fusion, que es el programa que DaVinci o Blackmagic tenía hace tiempo dentro de su oferta de software como un programa separado al DaVinci. Hace un tiempo Blackmagic anuncia que va a integrar Fusion dentro de DaVinci, lo cual es increíble porque es como tener un gran software de composición, efectos visuales. A algunos les gusta compararlo como competencia con el After Effects y está aquí adentro, es para hacer efectos, compositing. Luego la estrella, o por lo que DaVinci es conocido hace muchos años, que es el apartado de color, que también los invito a que si no lo han hecho pueden ir a revisar el curso que tengo sobre color avanzado también aquí en Doméstica. Fairlight pasa por el mismo caso que Fusion, pero ahora en audio. Era un software que existía por aparte. Blackmagic lo adquiere y lo hace parte de lo que es DaVinci ahora, que como están viendo no es un programa de color o de edición, es una suite completa de finalización de imagen y sonido en postproducción. Y aquí tienen un mezclador full de audio de primera línea. Y para terminar, siguiendo un flujo de trabajo lógico, lo último que hacemos una vez ingestado, una vez editado, una vez hecho efectos, color y mezcla, lo único que queda es la entrega o lo que podríamos decir la ventana de render de DaVinci, que también tendremos una unidad completa para entrarle con todas las ganas. Entonces eso es como el flujo de trabajo de DaVinci y los cuartos que existen. Detallitos que me gustaría enseñarles: clic derecho pueden solo desplegar iconos o iconos y el nombre, y esto lo digo porque sé que mucha gente trabaja en laptops con pantallas pequeñitas, entonces les ayuda a tener un poco más de espacio en su acomodo del programa. Otro tipcito en el mismo sentido está aquí en Workspace y es un full screen window. Ojo a esto, si lo apago hay como esta barra blanca o gris claro que me está haciendo perder de nuevo espacio útil. Entonces los invito a que activen Full Screen Window y de alguna manera se ganan unos centimetritos ahí. Parece pequeño, pero muchas veces en pantallas pequeñas y después de muchas horas de editar se agradece tener un poco de espacio para ver las cosas más en grande. Lo mismo esto, DaVinci ha puesto mucho esfuerzo en poder customizar la interfase al gusto. Hace unas versiones DaVinci era, por decirlo de alguna manera, muy restrictivo, muy tieso en ese sentido. Voy a pasarme aquí a edición. Una cosa importante a nivel de interfase también es que todo es apagable o encendible, digámoslo de esa manera. Entonces cualquiera de los apartados, por ejemplo, ahorita yo puedo apagar el media pool, encenderlo, ver o no los efectos, ver o no el índice de edición, librería de sonido, la mezcladora que siempre está aquí o la apago, la metadata de los clips, el inspector,
Es decir, que nos acostumbremos a que todo es acomodable y apagable en ese sentido para que uno decida cómo quiere ver y cómo quiere trabajar las cosas. Otra lección, y esta así como en mayúscula, es usen mucho su clic derecho. Básicamente, cualquier duda que tengan, muchas veces la respuesta está en el simple clic derecho que funciona en casi todo el ambiente DaVinci, como lo están viendo. Entonces, está bueno eso. En este curso, por ejemplo, nosotros vamos a hablar solo de edición, y así como no solo para el curso, sino a nivel profesional, muchos, y me incluyo, no usamos todos las ventanas que DaVinci ofrece. Por ejemplo, en mi caso yo no hago nada de efectos ni hago nada de audio. Son dos ventanas que yo uso prácticamente nunca. Entonces aquí en Workspace hay una opción para mostrar o no las páginas y hacer un poco más como de orden visual. Aquí a mí me gustaría apagar Fusion, Fairlight. Incluso por el curso en el que estamos, que es una cosa que jamás haría en mi trabajo porque hago mucho color, pero para el curso apagaría la de color y nos vamos a quedar nosotros con estas 4 para lo que va a ser el resto del curso, que es explícitamente de edición. Así como que siento que estamos un poco más limpios a nivel visual para poder navegar el programa mejor. Son pequeños tipsitos que nos ayudan. Les paso otro. Con Shift 2, Shift 3, Shift 4, ven cómo puedo ir navegando por estas con el teclado, algo que hablábamos en la lección anterior. Shift 3, Shift 4, Shift 5, Shift 6, Shift 7, aparecen las que habíamos desaparecido. Es una muy buena herramienta para moverme entre páginas. Van a ver que obviamente con el tiempo se van a hacer mucho más familiares. Importante, si quiero desaparecer una página tengo que irme de esa página, si no, no desaparece. Eso es una vista panorámica amplia de la interfase, ¿no? De cómo se mueve DaVinci en términos generales. Y vamos a ir viendo estas en particular a mucho más detalle conforme avancen las lecciones. Ahora sí, con lo aprendido en esta lección nos sentimos mucho más cómodos entendiendo todo el espacio DaVinci y entendiendo las funciones de cada ventana dentro de la interfase. Vamos en la siguiente lección, que es la primera práctica, a entender cómo salvar los presets para que cada vez que inicies un proyecto, las decisiones de interfase, las decisiones de preferencias estén ya guardadas y sea solo una cuestión de llamarlas a tu proyecto. Bienvenidos a esta primera lección de práctica. Vamos acá a recapitular todo lo que fue este primer curso y te voy a mostrar en esta práctica cómo guardar tus presets tanto a nivel global de sistema como presets individuales por proyecto para que cada vez que inicies un proyecto sea mucho más fácil ponerte a trabajar. Acompáñenme. Nada más quería mostrarles y guiarles un poco lo que la práctica pide, que básicamente va a ser creación de presets. Lo que les invito, como aprendimos en la clase, es a venir a las preferencias y todas estas opciones que ya hemos ido trabajando sobre preferencias a nivel sistema y preferencias a nivel usuario, los invito a que lo salven como un User Preferences Preset. Entonces van acá a decirle que este es el preset. Una vez que ustedes hayan construido su seteo y sus decisiones de preferencias, como les digo, a ambos niveles, nivel sistema y nivel usuario, van a salvar aquí como preferencias Leo. Le ponen el nombre que quieran para saber estas preferencias para qué están hechas. Pueden tener varios dependiendo de las decisiones que hayan tomado acá. Y le dan salvar. Entonces cada vez que quieran volver a ese sistema de preferencias, siempre lo van a encontrar aquí y le van a dar cargar o load. Además pueden borrarlo, pueden updatearlo, o sea, hacerle algunos cambios y volverlo a guardar con este nombre. También es posible que puedan exportar ese preset, llevarlo a otro sistema DaVinci y darle ahora la opción de importar en ese otro sistema DaVinci.
Así se aseguran que estas preferencias con las que están acostumbrados a que DaVinci se comporte se trasladen a otra sala de color en la que fueran a trabajar o a otra computadora en la que fueran a trabajar. Entonces los invito a hacer esto a nivel de práctica. La segunda cosa que me gustaría que practicaran tiene que ver con el teclado. Entonces en el Keyboard Customization que ya vimos y aprendimos, sientan cuáles son las cosas que más les puede interesar y que obviamente a lo largo de los otros cursos también es posible que descubran algunos comandos que se les hace más cómodo mover. Entonces acuérdense, siempre pueden buscar cualquier movimiento, acción o comando acá. Por ejemplo, el Quick Export a mí me gustaría que fuera Control Shift E. Entonces Control Shift E está ahora asignado a mi preset, que también, como les mostré en las preferencias, pueden salvar los presets. En este caso yo no voy a salvar uno nuevo porque ya he creado el mío que se llama Leo y lo único que voy a hacer es salvarlo. Pero si lo están haciendo por primera vez, sí tienen que hacer el save como un nuevo preset. Y lo mismo que vimos en las preferencias, para el teclado también se puede importar, exportar, etc. Con esta práctica espero que haya quedado mucho más claro cómo setear el DaVinci, cómo dejar presets listos y hacer nuestro trabajo mucho más fácil. Así cerramos este curso y nos vamos de lleno al segundo curso, en donde ahora sí vamos a traer material y vamos a iniciar toda la ingesta y la importación de clips.